Capítulo 26. Alistair caminó al lado de Eric, cada uno teniendo a su caballo por sus riendas, con una docena de los plateados detrás de ellos. Ella estaba emocionada de desmontar finalmente, y tener tiempo para caminar tranquilamente con Eric. Este viaje hacia el sur, para poder embarcar hacia las islas del sur, había sido agotador, sobre todo porque Alistair no había tenido tiempo de tener mucha tranquilidad con Eric. Ahora, finalmente, ella y Eric salieron al frente, los dos solos, caminando cerca uno del otro. Todos habían cabalgado la mayor parte del camino, pero cuando llegaron a este angosto desfiladero, todos se habían desmontado para caminar con los caballos. El sendero era muy rocoso, la caída demasiado empinada en cualquier dirección. Alistair agradeció la pausa, agradeció la oportunidad de ser capaz de caminar al lado de Eric, de finalmente tener la oportunidad de hablar con él, sin el sonido del galope en sus oídos. Había tantas cosas que quería decirle. Sobre todo, quería estar cerca de él. Estaba un poco nerviosa por dejar el anillo, cruzando el océano, por la gran aventura que había por delante. Iban a dejar su tierra natal, entrando en un reino extranjero. Le agradaría a la gente de él. Alistair sentía como si nunca hubiera tenido la oportunidad de pasar tiempo a solas con Eric, de estar muy cerca de él. Siempre hubo algunos eventos que se interponían entre ellos. Y ahora que estaban por fin solos, había tantas cosas que quería preguntarle. Muchas, de hecho, que paralizaban su mente, y no se le ocurría ninguna. Pero eso estaba bien, estar con él en silencio era suficiente. Mientras caminaban uno al lado del otro, Alistair estaba asombrada por la vista que se extendía ante ellos. Ella miró los amplios valles y crestas, encendidas bajo los hermosos soles de verano, los campos de hierbas altas, naranjas, meciéndose en el viento. Cuán increíblemente hermoso era el anillo, pensó ella, especialmente ahora, en verano, todo el valle estaba lleno de árboles de todos los colores. Era un lugar de increíble bonanza, de mucha prosperidad y paz. Una parte de ella no quería irse nunca. Alistair se sentía abrumada con emociones contradictorias, al pensar en todo lo que iba a dejar atrás. A su hermano, Thorgrim, justo cuando estaba empezando a conocerlo. Una parte de ella quería desesperadamente buscar a su madre, también. También estaba su nueva cuñada y amiga, Gwendolyn. Alistair había esperado con ansias su boda, y una gran parte de ella quería quedarse y estar allí para presenciarla, como le había prometido a Gwendolyn. Sentía como si estuviera defraudándola a ella y a su hermano. Lo que más molestaba a Alistair era su premonición, sin importar cuánto intentara sacudirlo. Esas cosas terribles iban al anillo. Trató de ignorarlo, para descartarlo como absurdo. Después de todo, el anillo nunca había sido más seguro. ¿Qué mal podría posiblemente venir aquí? Alistair alcanzó a tomar la mano de Eric, y al hacerlo, podía sentir el calor saliendo de él y ella sabía, sobre todo, que tenía que estar aquí, al lado de su marido. Ella quería estar aquí. A pesar de todo, no había otro sitio donde ella quisiera estar. La gente la necesitaba, pero su esposo la necesitaba más, y ella no sería feliz si no estaba a su lado. Eric apretó su mano. Gracias por acompañarme, dijo. Es un viaje que no quisiera hacer sin ti. No puedo esperar a que conozcas a mi gente. Eric le sonrió, y ella sonrió mientras le sostenía su mano. Fue la decisión correcta. Después de todo, su padre se estaba muriendo, y ya era hora de que regresara a su tierra natal. Y una vez que llegaran a las islas del sur, se casarían. Nada significaba más para Alistair que eso. Viajaría contigo hasta los confines de la tierra, milord, respondió. Caminaron hasta la bifurcación del sendero, y todos se detuvieron. A la izquierda, en la cima de la colina por la que habían estado caminando, el sendero continuaba, pero también había una bifurcación hacia la derecha, hacia abajo, en curva hacia una dirección diferente. Eric y sus hombres empezaron a tomar el camino hacia abajo, pero Alistair se detuvo de repente. Su cuerpo de pronto se enfrió. Sus ojos se abrieron de par en par cuando sintió un sentimiento poderoso. Se quedó allí parada, congelada. Finalmente, Eric y los hombres se dieron cuenta, y también se detuvieron, y se dieron vuelta, y la miraron. Eric la miró con preocupación. ¿Qué pasa?
Mi señora, preguntó él. Alistair miró hacia abajo con terror al camino que estaban a punto de emprender. No podemos bajar allí, dijo. El camino no es seguro. ¿Por qué lo dices, mi señora?, dijo uno de los plateados. Esta ruta se ha recorrido durante siglos. Y contra guerreros como nosotros, ningún ladrón tendrá una oportunidad. Alistair miró fijamente al camino, y no se retractó. Ella presentía algo malo. No sé lo que es, respondió, pero sé que no es seguro. Si toman ese camino, van a morir. Todos se volvieron y miraron hacia abajo al camino, sorprendidos, escépticos. Eric se acercó a ella, y tomó su mano. Se enfrentó a los hombres. Si mi señora dice que el camino no es seguro, entonces no es seguro. La seguiremos a ella. Pero mi señor, uno de ellos protestó. Ese camino ofrece la manera más directa a la embarcación. Ir por otro camino nos haría perder varios días. Podríamos perder el barco. ¿Y por qué? Por una premonición. Eric apretó la mandíbula en defensa de Alistair. Dije que no tomaremos ese camino, repitió Eric firmemente. Eric se volvió, y, tomando la mano de Alistair, tomó el camino superior. A regañadientes, todos sus hombres fueron detrás de él. Mientras caminaban, Eric apretó su mano, se inclinó y susurró al oído de Alistair: confío en ti, mi señora. Alistair iba a contestar, pero antes de que pudiera hacerlo, de repente, hubo un gran estruendo. Todos se dieron vuelta, y miraron hacia abajo, y vieron cómo, de repente, hubo un enorme desprendimiento de rocas. Enormes rocas se separaron de la escarpada, rodando hacia abajo. En momentos, llenaron completamente el camino por debajo de ellos, el sendero que todos habrían tomado, si hubieran elegido la bifurcación opuesta unos minutos antes. Todos se detuvieron y giraron a ver a Alistair, sorprendidos. Ella podía sentir todas las miradas sobre ella. Todos sabían que, si hubieran ido por el otro camino, ahora todos estarían muertos. Alistair no sabía de dónde provenía su poder. Una parte de ella no quería saberlo. Era incluso mayor de lo que ella podía imaginar. Capítulo 27. Kendrick desmontó cuando llegó a este pueblo pequeño y solitario en la parte norte del anillo, esta parte desolada del país donde las aldeas estaban lejos entre sí, y eran pocas. Él había recorrido un camino largo y polvoriento, yendo hacia el norte, y había pasado todo el camino preguntándose si la noticia podría ser cierta. Kendrick siguió tantas pistas falsas durante años, cada una llevándola a una mujer que evidentemente no era su madre. Esta vez, se sentía diferente. El corazón de Kendrick se aceleró cuando agarró las dos mitades del medallón en la palma de su mano. Kendrick había seguido las instrucciones meticulosamente, abriéndose paso a través del anillo, galopando en este solitario pueblo en el norte del país, hasta que lo había conducido aquí. Esta localidad era ligeramente más grande que las demás, con muchas tabernas. Kendrick pasó por demasiados tipos ordinarios, vagando por las calles, tropezando, ebrios, incluso en el día. Su corazón se aceleró mientras analizaba las caras de todas las personas, preguntándose si alguna de ellas podría ser su madre. Otra parte de él le decía que no era posible. ¿Por qué su madre viviría en un lugar como este? No era una princesa. Siempre había imaginado que ella viviría en un castillo, pero al mirar alrededor, no vio nada más que humildes viviendas. No tenía sentido para él. Su escudero había cometido un error. Kendrick se preguntaba, por enésima vez, si su madre había sabido de él. Sin duda, ella lo habría hecho. Después de todo, Kendrick era famoso por ser el hijo bastardo del rey. ¿Por qué?, se preguntaba, ella nunca lo había reclamado. La gente del rey la había asustado. Kendrick secretamente esperaba que así fuera. Secretamente esperaba que encontraría a una mujer que estaba sola, triste, sin él, jubilosa de verlo, nuevamente restaurada de la profunda tristeza que había sufrido todos estos años. Ella tendría la perfecta explicación de por qué se había ido. Él esperaba que le dijera que ella lo había buscado toda su vida, que había querido venir a verlo, pero se lo habían prohibido, la habían mantenido lejos por alguna razón. Kendrick caminó por las calles con grandes esperanzas, sintiendo como si uno de los momentos decisivos de su vida estuviera a punto de suceder. Examinó las caras, sin saber a quién buscar.
Él buscaba a una mujer de mediana edad que se pareciera a él. Buscaba la cara que había imaginado en sus sueños, toda su vida. Sin embargo, no encontró a nadie. Kendrick se apresuró hacia una anciana que estaba sentada delante de una taberna, y observaba pasar a todos los que deambulaban por ahí, y se preguntó si tal vez ella sabría algo. Disculpe, dijo, pero, ¿conoce a una mujer llamada Alisa? La mujer lo miró con recelo. Alisa, repitió lentamente. Todo el mundo la conoce. ¿Qué quieres de ella? El corazón de Kendrick se aceleró. Por favor, dígame dónde está. Yo soy su hijo. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Su hijo. La anciana rió a carcajadas, con un cacareo que puso los pelos de punta a Kendrick. Su hijo, repitió, riendo, como si le pareciera la cosa más divertida del mundo. Kendrick se ruborizó, molesto y desconcertado por su respuesta, y comenzó a perder la paciencia. No entendía por qué le parecía gracioso. Me insulta de una manera que no entiendo, dijo Kendrick. Soy un miembro de los Plateados. Muestre respeto y cuide lo que dice. El cacareo de la mujer se aplacó lentamente. En su rostro apareció el temor. Su madre se encuentra en el Redorse Inn, dijo. El último edificio al final de la calle. Kendrick se dio vuelta, y se alejó, y la risa de ella volvió a escucharse. Él no comprendía lo que significaba todo eso, y pensó que eran razonamientos de una anciana loca. Después de todo, era un pequeño pueblo, alejado de cualquier gran ciudad, y la gente aquí parecía ser grosera con él. Nuevamente se preguntó lo que su madre podría estar haciendo aquí. Estaba en el lugar equivocado. Kendrick finalmente llegó al Redorse Inn, y ató su caballo a un poste. Su corazón se aceleró. Sus palmas sudaban. Se dirigió a la puerta, cuando de repente, 3 hombres salieron, luchando entre sí hasta caer al suelo. Kendrick se hizo a un lado, justo a tiempo, ya que se tiraron mutuamente al suelo, revolviendo el polvo. Estaban borrachos, maldiciendo y pateándose mutuamente. Kendrick se dio vuelta, y miró dentro de la puerta abierta, y escuchó gritos y risas viniendo desde adentro, y se preguntó si este podría ser el lugar adecuado. Esta parecía ser una taberna de mala reputación, que no correspondía a un miembro de los Plateados entrar, mucho menos el líder de los Plateados. Kendrick se preparó, entró pavoneándose y abrió la puerta de un golpe con el dorso de su guantelete de los Plateados, pegándole tan fuerte que hizo que todos voltearan a ver. El salón quedó en silencio, mientras todos los hombres se detuvieron y examinaron a Kendrick. Había una mirada de respeto y miedo en sus ojos, mientras Kendrick irrumpía en la habitación, con sus espuelas tintineando en los suelos de madera. Camino hacia el cantinero. Busco a una mujer llamada Alisa, dijo Kendrick. El camarero hizo un gesto con la cabeza. En el cuarto de atrás, dijo. Es la pelirroja. Pero creo que es demasiado temprano para ella, añadió. Kendrick no entendía lo que el cantinero quería decir, pero antes de que pudiera preguntarle, ya se había ido a atender a otro cliente. Kendrick se volvió, y se apresuró a la trastienda de la taberna, con un creciente presagio dentro de él. Todo esto parecía estar mal. Nada de esto tenía sentido. Estaba seguro de que su escudero debía haberse confundido. ¿Qué haría su madre, la pareja de un rey, aquí? Kendrick empujó una cortina de terciopelo negro que dividía el cuarto, y se detuvo en seco, sorprendido ante lo que vio. Ante él había docenas de mujeres ligeras de ropa, formando parejas con hombres detrás de las divisiones de velo fino. Otras docenas de mujeres deambulaban por el lugar, y Kendrick enrojeció al darse cuenta inmediatamente de que el lugar era un burdel. Antes de que pudiera darse vuelta para salir, la sangre de Kendrick se heló cuando vio a una mujer caminando hacia él, con una sonrisa en su rostro, de mediana edad, la única persona en la habitación con el pelo rojo. Sintió su mundo desmoronándose lentamente al analizar su rostro, y se dio cuenta de que se parecía exactamente a él. Era la versión femenina, más vieja de él. Ella sonrió mientras se acercaba. No, pensó él. Esto no puede ser. Ella no. No es mi madre. ¿Cómo podemos servirte?, le preguntó a Kendrick, sonriendo, poniendo una mano sobre su hombro. Un miembro real de los Plateados en nuestra casa. ¿A qué se debe el honor?
La cara de Kendrick fue de consternación cuando miró a la mujer, sintiendo que todas sus esperanzas, desde que era niño, se aplastaban. He venido a ver a mi madre, respondió, con su voz suave, humilde, quebrada, con sus ojos llenos de tristeza. De repente, la cara de la mujer se volvió sombría. Dejó de sonreír cuando lo miró con confusión, reconociéndolo entonces. Ella se estremeció y retiró su mano, como si hubiera tocado una serpiente, y su rostro se llenó de vergüenza mientras se cubría, envolviendo el chal sobre sus hombros, con modestia. Subió una mano temblorosa a su boca, mientras lo miraba, con los ojos abiertos de par en par. «¿Kendrick?», preguntó. Kendrick se quedó allí parado, congelado, entumecido, sin saber qué decir. Se sintió lleno de temor y horror. Con vergüenza. Repulsión. Sobre todo, decepción. Una desilusión aplastante. Había pasado toda su vida siendo un bastardo, y secretamente, siempre había esperado demostrar al mundo que era un error, demostrar que provenía de una madre de la realeza, demostrar que no tenía nada de qué avergonzarse. Pero ahora vio que los demás tuvieron razón todo el tiempo. No era más que un bastardo. Nunca se había sentido tan humillado. «¿Cómo me encontraste?», preguntó. Pero Kendrick no tenía nada más que decirle. Él no podía reconciliar la imagen que veía delante de él con la visión que él siempre había tenido en su mente. Esta mujer no podía ser su madre. No era justo. «Te he buscado toda mi vida», dijo lentamente, con su voz quebrada. «A diferencia de ti, que nunca te molestaste en buscarme. Ahora entiendo por qué». La cara de su madre enrojeció de vergüenza. «No deberías verme aquí», dijo ella. «Tú eres mi madre», dijo él, acusando. «¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo podrías vivir tu vida así? ¿No tienes sangre noble corriendo por tu cuerpo?». Ella frunció el ceño, enrojeciendo. Era una mirada que reconoció. Tenía la misma mirada que cuando él se enojaba. «No sabes la vida que he vivido», respondió, indignada. «No eres nadie para juzgarme». «Sí lo soy», dijo él. «Yo soy tu hijo». «Si no lo hago yo, entonces ¿quién?». Ella lo miró, y sus ojos se inundaron de lágrimas. «Debes irte ahora», dijo. «No deberías estar en este lugar». Él la miraba, con sus ojos llenos de lágrimas. «¿Y tú sí?», preguntó él. De repente, ella empezó a sollozar. Ella sostuvo su rostro en sus manos. Kendrick no podía soportarlo más. Se dio vuelta, apartó la cortina de terciopelo, y se apresuró a salir de la taberna. «Hola», dijo un hombre fornido, extendiendo la mano, y agarrando la muñeca de Kendrick, con firmeza. «Fuiste detrás de la cortina, y no pagaste. Todo el mundo paga, pruebes la mercancía, ¿o no?». Lleno de ira, Kendrick giró el brazo del hombre, torciéndolo por detrás de su espalda, y bajó la cara del hombre hasta su rodilla, golpeándola con la armadura, y rompiéndola. El hombre se desplomó al suelo, y el resto de los hombres en la taberna se quedaron congelados, pensando 2 veces antes de acercarse a él. Todo el bar se quedó inmóvil, mientras los hombres miraban, en silencio. Kendrick se volvió y salió por la puerta, a la luz del día, decidido a borrar este lugar de su memoria y nunca volver a pensar en ello. Capítulo 28. Con Ben, finalmente en casa, se dirigió a su aldea, harapiento, cansado, con sus piernas entumecidas de caminar todos esos kilómetros. Con Ben había llegado hasta aquí solo, a pie, caminando desde que había salido de la legión, decidiendo que no tenía a dónde ir más que aquí, a su hogar. Seguía inundado de dolor por la muerte de su hermano, necesitaba tiempo para despejar su mente, para estar a solas lejos de todo y de todos. Una parte de Conven quería estar de regreso en la corte del rey, celebrando con sus otros hermanos de la legión, pero otra parte de él, la parte más grande, estaba todavía adormecida para el mundo. Los pensamientos de su hermano gemelo muerto lo consumían, dificultando concentrarse en otra cosa. Era incapaz de sacudir su dolor, y no quería hacerlo. Su hermano gemelo era como una parte de sí mismo, y cuando murió en el imperio, la mejor parte de Conven había muerto con él. Conven había estado adormecido para el mundo todo el tiempo que había marchado aquí, andando sin rumbo, apenas pensando a dónde iba, no queriendo participar en celebraciones.
Pero ahora que había llegado, ahora que había puesto un pie a través de las puertas de su vieja aldea, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se agitó. Él miró hacia arriba, reconoció las viejas calles, los edificios antiguos, el lugar donde él y su hermano habían crecido. Habían pasado tantos años, y empezó a recordar por qué había venido aquí. Algo dentro de él comenzó a despertar, y por un momento, empezó a sentir otra vez un propósito. Por primera vez, los pensamientos de otra cosa, aparte de su hermano muerto, entraron en su mente. Alexa, su esposa. A lo largo de sus viajes por el imperio, cuando su hermano había estado vivo, pensar en Alexa había sostenido a Conven. No había pensado en otra cosa que en ella. Era triste haber tenido que dejarla. Había prometido regresar con ella, volver a este pueblo cuando regresara del imperio. Conven y su hermano se habían casado en una boda doble, y desde entonces, cada uno había hablado interminablemente de regresar por sus novias, de empezar una nueva vida en su pueblo. Conven se sentía culpable de venir aquí, sin su hermano. Sin embargo, al mismo tiempo, al mirar las calles, regresaron los pensamientos hacia Alexa, y recordó por qué vino aquí. Pensar en ella le hizo sentir una chispa de optimismo por primera vez. Alexa era la única cosa que Conven sentía que había dejado en el mundo, la única cosa a la que podía aferrarse, que le hacía sentir que tenía una oportunidad de empezar de nuevo una vida. Después de todo, Alexa siempre entendía. Siempre tenía una manera de hacerlo sentir mejor en todo. Ella conocía a su hermano. Ella lo entendería, mejor que nadie. Ella podría identificar el dolor de Conven. Tal vez, solo tal vez, ella podría traerlo de vuelta. Tenía la capacidad de hacerlo. Siempre lo había hecho. Conven caminó por el pueblo, haciendo caso omiso de la gente que estaba animada alrededor de él, yendo directamente hacia su vieja cabaña, donde sabía que encontraría a Alexa. Dio vuelta a la esquina, y la vio. La pequeña cabaña blanca brillante, con la puerta amarilla, que estaba abierta. Desde adentro podía escuchar una voz de mujer, cantando alegremente, y su corazón se alegró con el sonido. Alexa. Era la voz de su esposa. Ella estaba cantando, y le hizo recordar todo. Conven la recordaba cantando, como siempre. El sonido le daba más alegría que nada en la tierra. El corazón de Conven latió más rápido, y corrió, ansioso por ver su cara, por abrazarla con fuerza, por contarle todo. Sentía que una vez que sacara todo de su pecho, se sentiría mejor, mucho más ligero. Entonces tal vez, solo tal vez, podría volver a empezar una vida. Conven corrió hacia adelante, y abrió más la puerta. Él entró, con su corazón latiendo aceleradamente, tan ansioso por darle una sorpresa, anticipando el gozo que encontraría en su rostro. Él entró, sin tocar, y se quedó allí parado, esperando verla parada de espaldas a él, limpiando sus arcos en la ventana, cantando para sí misma, como ella siempre hacía. Pero Conven se detuvo de repente al verla ante, incapaz de procesar lo que vio. Ahí estaba Alexa. Cantando, sonriendo. Feliz, como siempre. Pero ella no estaba limpiando. Por el contrario, miraba a los ojos de otra persona. A los ojos de un hombre. Alexa se inclinaba hacia adelante, sonriendo, y besando a un hombre, quien también la besaba. Conven quedó congelado, entumecido, queriendo acurrucarse y morir por dentro. ¿Cómo podría ser posible? Alexa, su esposa, con otro hombre. De repente, Alexa se dio vuelta, miró a Conven con una expresión horrorizada, y gritó. El hombre que estaba junto a ella también saltó, ambos sobresaltados. Conven se quedó ahí parado, mirándolos, inexpresivo. No sabía qué decir. Sintió que la tierra se hundía por debajo de él. ¿Quién eres?, le gritó el hombre a Conven. ¿Quién eres tú?, gritó Conven, tratando de controlar su ira. Yo soy el marido de Alexa. ¿Cómo se atreve a entrar a nuestra casa? Conven sintió que su corazón se congelaba ante las palabras del hombre. Esposo, dijo, desconcertado. ¿De qué hablas? Yo soy su marido. El hombre se volvió y miró hacia adelante y hacia atrás, entre Alexa y Conven, perplejo. Alexa se puso a llorar, rápidamente se cubrió con un chal, y miró a Conven con una expresión horrorizada. Conven, dijo ella,
¿Qué haces aquí? Pensé que estabas muerto. Conven se sentía incapaz de hablar, demasiado perplejo para hablar. Me dijeron que habías muerto, agregó, suplicante. Conven meneó la cabeza. No, mi hermano no murió. Sin embargo, al ver esto, ojalá hubiera sido yo. Alexa lloró y lloró. Esperé por ti, gritó, entre lágrimas. Esperé por ti durante tantas lunas. Nunca volviste a casa. Me dijeron que estabas muerto. Conven. Llorando, ella cruzó la habitación hacia él. Tienes que entender. Me dijeron que estabas muerto. Me casé con otra persona. Conven sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Debes entender, dijo suplicando, llorando, corriendo hacia adelante, y agarrando sus manos. No lo sabía. Lo siento. Lo siento tanto. Conven quitó sus manos, como si fueran mordidas por una serpiente. Entonces así están las cosas, Conven preguntó, con la voz quebrada. ¿Nuestro matrimonio ya no significa nada? No regresó en tiempo, y corres a casarte con otro. Alexa se puso a llorar, con su rostro enrojecido. No tenía idea, dijo ella gritando. Debes creerme. Bueno, aquí estoy, dijo Conven. Vivo. De regreso a casa. He vuelto por ti. Yo soy tu marido, después de todo. Esta era mi casa. Alexa cerró los ojos, y movió la cabeza una y otra vez, como si estuviera dispuesta a que todo desapareciera. Lo siento mucho, dijo. Tenía que seguir adelante. Todo fue muy doloroso. Ahora tengo una nueva vida. Lo siento. Pero ahora, no puedo regresar. Tengo una nueva vida. Es demasiado tarde. Conven bajó la cabeza, desesperado, y Alexa se acercó y puso su brazo alrededor de él. Se maravilló por la injusticia del mundo, en cómo la desesperación traía más desesperación. ¿No había sufrido lo suficiente? Sobre todo, se sentía como un tonto, sentía mucha vergüenza. Él había asumido que su amor por él todavía estaba vivo, que era tan fuerte como siempre. Él había asumido que sus viajes no cambiarían eso. Ahora, finalmente, no tenía a nadie. Ni a su hermano. Ni a su esposa. A nadie. Sin decir otra palabra, Conven se dio vuelta, y salió de la cabaña. Conven. Alexa gritó detrás de él. Pero él ya había cerrado la puerta de un golpe detrás de la voz de ella, de su mundo, y de todos los demás. Conven caminaba en las nubes por su pueblo, sin ver o sentir el mundo que le rodeaba. La gente se topaba con él, y él se los quitaba de encima como muerto viviente, sin darse cuenta. ¿Cómo podría ser posible? ¿Cómo podía ser que todo lo que había amado en el mundo, le había sido arrebatado? De alguna manera, tal vez por instinto, Conven se encontró, entrando en una taberna, y se sentó en el bar. No recordaba ni siquiera haber pedido jarras de cerveza, pero aparecieron delante de él, y las bebió, una tras otra. Se sentó allí, cerrando los ojos, moviendo la cabeza, tratando de olvidar todo. No podía ser. Solo hacía unas lunas atrás, Conven lo había tenido todo. Estaba felizmente casado, en una boda doble, con su hermano. Le habían ofrecido un lugar codiciado en la Legión, junto con su hermano. Tenían un plan para regresar con éxito de su búsqueda por la gloria en el Imperio, volviendo como héroes, Thorgrim recuperando la espada del destino. Tenían un plan para convertirse en caballeros, para volver a casa y vivir una vida encantadora. ¿Cómo es que había salido todo tan mal? Conven no podía procesarlo en absoluto. Mientras Conven bebía otra cerveza, tuvo pensamientos de terminar con todo. Después de todo, la manera en que él lo veía, la vida ya no tenía nada para él. De repente, Conven casi se cae de su silla, cuando fue golpeado por un hombre gordo, alto, que se sentó junto a él, dándole la espalda. Conven recuperó su equilibrio cuando el hombre se volvió hacia él. Fíjate dónde te sientas, flaco, dijo. Conven lo miró, con su mente hirviendo de rabia en su estado de ebriedad. No me mires así, el hombre sonrió. A menos que quieras que te quite esa expresión de tu cara. Conven estaba allí, indignado, en plena ebullición, debatiendo qué hacer, cuando el hombre repentinamente saltó de su silla, giró,
y antes de que Conven pudiera ver lo que estaba pasando, lo abofeteó en la cara con su palma rolliza, sudorosa. El golpe sonó en toda la habitación, y la barra de repente quedó en silencio, y todas las cabezas voltearon a ver. Varios hombres se reunieron lentamente cerca del hombre gordo, evidentemente eran amigos suyos, como si quisieran que hubiera una pelea. Fue entonces cuando sucedió. Algo dentro de Conven le hizo despertar. Había sido empujado demasiado lejos, demasiado cerca del borde de la desesperación, y ya no pudo contenerse más. Conven arremetió como un animal arrinconado, y se dirigió hacia el hombre, agarrando su silla de madera, levantándola por lo alto, y estrellándola en la cara del hombre. El hombre gritó, subiendo las manos, y agarrando su cara ensangrentada mientras tropezaba, pero Conven no esperó. Saltó hacia adelante, y pateó al hombre gordo en la barriga, con tal fuerza, que se desplomó. Después Conven le dio un rodillazo en la cara. La nariz del hombre se rompió con un crujido y luego cayó al suelo, como un árbol muerto, sacudiéndolo. Los amigos del hombre, que eran tan grandes como él, corrieron hacia Conven, con evidentes ansias de pelear. Conven, deseoso de causar más estragos, no se hizo esperar. Por el contrario, saltó primero hacia ellos. El primer hombre se acercó a Conven con un garrote, y Conven se lo arrebató de las manos. Lo abofeteó. Después utilizó su palo para golpearlo en la cabeza. Conven luego giró y golpeó con el garrote a los otros 3 hombres, quitándole los cuchillos que llevaban en sus manos, y tirándolos al suelo. Otra docena de hombres, evidentemente amigos de estas personas, fueron hacia Conven, rodeándolo. Conven luchó como poseído, dando patadas y puñetazos y codazo, y aporreando a todos en el salón, derribando a un hombre tras otro. Él recogió a un hombre, y lo lanzó por lo alto sobre su cabeza, a través del cuarto, rompiendo una mesa del bar por la mitad. Dio un cabezazo a uno, dio un codazo a otro, golpeó en la mandíbula a uno más, y lanzó a otro sobre su hombro. Conven era una máquina demoledora, sin importarle nada, dispuesto a arrojarse imprudentemente a la muerte. Ya no tenía nada de qué preocuparse, y no tenía ningún motivo para vivir. A él le daría gusto morir en este lugar, y llevarse a tantos hombres como pudiera con él. Conven mostró sus habilidades como miembro de la Legión. Incluso cuando estaba borracho, él era un mejor luchador que el mejor hombre de aquí, y antes de terminar, Conven había conseguido derribar a casi todos los clientes del lugar cuando, sin aliento, escuchó un sonido metálico detrás de cadenas. Conven miró sobre su hombro, pero fue demasiado tarde. Vio a una docena de policías, saltando sobre él por detrás, levantando garrotes, bajándolo en la parte posterior de su cabeza. Luchó con estos hombres, también, a pesar de las probabilidades, dando patadas, y luchando. Pero él ya estaba agotado, y ellos eran demasiados. Uno tras otro, le llovieron los golpes, y en unos momentos Conven sintió que le ponían grilletes por detrás, primero en las muñecas y luego en los tobillos. No se podía mover, cada vez le llovían más y más golpes. Pronto, sus ojos se estaban cerrando, le pesaban por los moretones, y cuando su mundo se volvió negro, escuchó el sonido de golpes suaves. Su pensamiento final, antes de que sus ojos hinchados se cerraran, era que deseaba que su hermano estuviera aquí para luchar a su lado.